Si yo se lo pregunto, seguramente lo va a explicar. Bienvenido, Leandro Santoro, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andamos? Muchas gracias. Bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo hicieron para que la oposición les haga la campaña? Es increíble. Sí. Dejemos que se sigan equivocando. Mirá, yo te voy a pedir que me eximas de comentar los comentarios de ellos, porque son tan explícitos que la verdad no sé qué más agregar. Ojalá, bueno, se puedan discutir ideas, proyectos. Yo creo que la gente está muy angustiada. Y como decía Cristina en la presentación de nuestra lista, esta es una elección especial, no porque corra riesgo la República, sino porque corre riesgo el estado de ánimo de la gente. Está en riesgo el estado de ánimo de la gente por la crisis económica, por la pandemia. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y vos sabés que una de las cosas que nosotros nos propusimos es tratar de bajar el tono del conflicto, por lo menos para no crispar a la sociedad y para que la sociedad no tenga la sensación que mientras le está pasando mal, los políticos están viendo cómo hacen para sacarse ventaja. Sí. Ahora, lo que nunca nos imaginamos es que la violencia verbal y el tono del conflicto iba a estar dado por la interna de Juntos por el Cambio. Eso, bueno, pero si fueron siempre eso. Pero es una... Se portaron como se portaron con la oposición. Pero creo que se nota la ausencia de liderazgo de Macri. Yo creo lo mismo, sí, por supuesto. Se fue Macri y se mataron. Se mataron. Y no se matan por posiciones ideológicas, porque el contenido de lo que dicen es más o menos parecido. Total. Se matan por ver quién se posiciona mejor en relación al otro. Entonces, está claro que Macri sigue siendo el líder de ese espacio, que Larreta no puede ocupar todavía un rol de conducción, porque todo este desorden en la oposición es fruto básicamente de la falta de política. Ahora, más que esto yo no quiero comentar, porque la verdad es que creo que la sociedad está esperando que nosotros le digamos cómo vamos a salir de la pandemia, cuáles son las medidas que estamos pensando para recrear las condiciones virtuosas del crecimiento, de producción, de consumo, que es un poco lo que venimos a hablar en esta campaña. Mira, el otro día hablábamos con Victoria Tolosa Paz de lo que había dicho Santilli sobre la preocupación de la gente. Yo creo que ustedes tienen que estar muy atentos a cuál es la preocupación de la gente. Y hablaban de trabajo, de inflación, de inseguridad, son temas que tienen que estar en la campaña, necesariamente. Sí. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, yo sé que es un tema incómodo cuando vos gobernás, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. No es el caso para vos en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, a nivel nacional, no sé, ¿cómo enfocás ese tema? Victoria dijo, nuestro mejor remedio contra la inseguridad es hacer crecer la economía, volver a darle trabajo a la gente. Sí, eso es cierto en términos de las políticas de fondo. Nosotros decimos hay que ser duros contra la inseguridad y hay que ser duros contra las causas que la generan. Las causas que la generan sin duda es la desigualdad, es todo lo que genera la desigualdad, ¿no? No solamente la pobreza, sino el resentimiento social que puede provocar esa distancia social tan profunda. Hay problemas que hacen a la psicología humana y a la psicología de las masas muchas veces que se explican desde las tensiones que se producen en una sociedad de consumo que manda lo que la economía te prohíbe. Eso le pasa a todo el mundo, digamos, incluso en los países desarrollados, Estados Unidos, digamos que es un país que tiene altos niveles de crecimiento económico. Sin embargo, al existir bolsones de desigualdad, vemos episodios de violencia extrema, matanzas, etc. Ahora, mientras resolvemos ese problema, o mientras lo tratamos, la gente también necesita medidas concretas ahora. Yo creo que hay que ser... ¿Vos estás satisfecho con la gestión de Santilli de la policía de la ciudad? Mirá, si la comparás con la del Fino Palacio es un avance, porque el que arma la política de seguridad en la ciudad de Buenos Aires fue el Fino Palacio, que no solamente se caracterizó por espiar a las personas que le indicaba Macri, sino que además armó una policía represiva. Entonces es un avance, está mejor la policía de la ciudad hoy de lo que estaba antes, pero la verdad cuando uno ve algunos datos son estremecedores. Por ejemplo, ¿cómo se distribuye la violencia en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se distribuye la violencia? Y bueno, la Comuna 8, por ejemplo, tiene el mismo... ¿Qué es dónde? Es el Lugano, tiene el mismo índice de delincuencia que Rosario. ¿En la ciudad de Buenos Aires? Sí, claro. La Comuna 1, Recoleta, digamos, pero fundamentalmente por la parte de la Villa 31, tenemos, creo que son 14 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. O sea, vos cuando ves las estadísticas generales de la ciudad, en general los delitos violentos bajaron, pero se concentran todos en el sur. Si vos ves los números duros de las 4 o 5 comunas del sur de la ciudad, te das cuenta que se concentran ahí. O sea, seguimos con un gobierno para los sectores que nos votan, para los sectores medios y medios para arriba, y para los sectores más bajos que se concentran en la ciudad, ni seguridad, ni salud pública, ni escuelas públicas. Te voy a hacer un ejercicio con el tema de inseguridad que a la gente que está en casa lo va a poder acompañar. Si yo te digo, ¿dónde se compran repuestos de autos robados? Decime una calle. Warnes. Si yo te digo, ¿dónde se compran
Autoestéreos. Bueno, ahora ya casi bueno, no no, hay. pero cadenas de oro robadas. Libertad. Si yo te digo, ¿dónde están los talleres clandestinos de la ciudad? En Flores, ¿no? Bajo Flores. Bajo Flores. O sea, si yo te digo, ¿dónde se venden los celulares que te roban en la calle? En la avenida, hay en el Abasto, por ahí. Sí, en el 11 también. En el 11. O sea, es muy loco porque seguramente... Todos sabemos, entonces. Todos sabemos que eso es así. Es muy loco, ¿verdad? Es muy loco. Y aparte lo sabemos hace muchos años. Sí. Y así puedo seguir. O sea, todos sabemos que en las villas de la ciudad de Buenos Aires se mueve la droga mayorista. Sí. Cosa que poca gente dice. Los mayoristas de la droga están en las villas de la ciudad de Buenos Aires. La 1114, ya sabemos los problemas que tiene. Y bueno, a ver, y esto no significa ni que todos los que trabajan en la calle Guarne vendan repuesto robado, lo quiero aclarar, Sí, ni sí, que por todos supuesto. los que trabajan en la calle Libertad vendan cadena robada, ni que todos los que venden celulares ni mucho menos que las personas que vivan en la villa sean narcotraficantes. narcotraficantes. Lo que No, estoy no, no, diciendo es, si todos podemos geolocalizar, y en casa seguramente nos acompañaron con este discurso, y pudieron geolocalizar ustedes sin que Pablo diga el resultado, es porque evidentemente algo mal estamos haciendo como sociedad para que después de 15 años del gobierno del PRO, todos sigamos sabiendo lo que sucede en estas Y calles te o en digo estos más, barrios. los empresarios honestos, que son la mayoría de esos lugares que nosotros decimos, quieren que los delincuentes no laburen más Por al lado de supuesto. ellos, ¿no? Para eso necesitan la ayuda de la ciudad. Señor Mariano Martín, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Pablo, ¿qué tal? Santoro, quiero volver por un segundito a la cuestión de la oposición y de estos últimos escándalos, de estas declaraciones, pero no para hacer foco específicamente en lo que han dicho, sino para ver si podemos sacar alguna suerte de análisis político muy breve al respecto. Yo tengo la impresión, y quiero compartirla a ver si le estoy pifiando por mucho, de que algunas de las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, etcétera, etcétera, y el grado de ebullición interna que se está viendo en la conformación de Juntos, sería inaceptable en las filas del Frente de Todos. Es decir, ya hubiera detonado en la salida de candidatos, hubieran expulsado, lo hubieran corrido probablemente al diputado que ha dicho ese tipo de cosas. ¿Por qué hay quizás me estoy confundiendo yo en el análisis, pero no sé si lo comparte Santoro. Sí, a ver, ¿Y por qué pasa en una fuerza política eso y en otra no? Sí, yo creo que se nota mucho la ausencia de un liderazgo y se nota mucho la ausencia de un gerente de comunicación. O sea, Marcos Peña cumplía un papel muy importante de gestión de la comunicación. La comunicación que no es la que a mí me gusta ni la que yo aspiro que desarrolle una fuerza política, pero era efectiva y eficiente. Claro, pero lo que digo es... Pará, yo Sí. te entendí. El tema es, está desorganizado junto. No es que estás viendo un fenómeno aislado que no se explica de otro fenómeno. Están desorganizados en lo que tienen que hacer, lo que tienen que comunicar, cómo lo tienen que decir. Por eso hay una falta de conducción política y una falta de management de comunicación. Es sorprendente, porque la verdad es que hasta acá ellos se caracterizaron por ser muy Pero prolijos. yo creo que Mariano apunta a otro lado, que yo sabes cómo lo plantea No, en la acá? cuestión ética, vos. Yo digo, ni siquiera en la cuestión ética. ¿Qué hay que hacer en Juntos por el Cambio para que se arme un quilombo por algo que decís? Claro, ni siquiera en la cuestión tiene que ética. decir? ¿Qué Yo tiene que tengo la hacer para que te impresión echen? de que hay un grado de Pero que para que inoxibilidad. ¿quién te echa? Pero por eso ¿Eh? el tema de la conducción política. ¿Para qué? No, Para la que- cabeza de lista te echa. Cabeza de lista te echa. Bueno, es que la cabeza de lista no es la jefa política del espacio. Entonces, como no es la jefa política del espacio, no puede tomar ese tipo de decisiones, porque está todo construido. Pero de verdad, de manera- yo sabes lo que veo, ausencia de valores. Es decir, miren, en nuestro espacio político nadie puede cuestionar esto, nadie puede cuestionar esto. Esto es una cuestión histórica, una cuestión de la Constitución y demás. En cambio, acá me parece que hay una laxitud en términos de valores en Juntos por el Cambio, donde cualquiera puede decir cualquier Sí, pero yo te lo barbaridad. analizo- Bueno, Pero suma que esté, ¿viste? Entonces Pablo, se queda. pero el punto es ese, y ahí iba con la pregunta a Santoro, porque yo Claro. tengo la impresión de que este tipo de escandaletes, si se quiere, dentro de la oposición, no genera un gran costo en términos políticos para esa fuerza partidaria. En cambio, si uno hace una traslación imaginaria hacia diputados, candidatos del Frente de Todos, eso ya habría detonado en sacarlos de la lista. Pero te corrijo algo. Lo hemos visto en la Cámara de Diputados, es decir, cuando apareció aquel diputado con una situación familiar, con su pareja, etcétera, etcétera, a las 2 horas ya estaba fuera de la Cámara de Bueno, Diputados. pero a ver, son difíciles las comparaciones, ¿no? En primer lugar, creo que no pierden capital político en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo sí lo van a perder. Todas estas declaraciones que estamos viendo, en el mediano y en el largo plazo, tienen un costo. Cuando la sociedad baja un poco la espuma de la elección y reflexiona sobre lo que se dice, lo que se hace, eso construye identidad. Es una identidad
demasiado volcada hacia la derecha la que están construyendo. Y eso sedimenta en el tiempo y después se ve. Lo que creo que lo que no tienen es reacción rápida frente a los problemas, porque como decía Pablo, la campaña nuestra la están haciendo ellos. O sea, fíjate que, digamos, a ver, vos podés caracterizar de negacionista a un dirigente político, pero después lo tenés que discutir. Ahora, ellos mismos se autodefinen como negacionistas. Entonces, ahora, esa es una posibilidad, y perdón que vuelva sobre lo mismo, esa es una posibilidad. ¿Qué pasa si en lugar de que a largo plazo esto se lo va a facturar a la sociedad, en cambio la sociedad se está anestesiando frente a este tipo de cosas? bueno, es probable que eso suceda, pero también las sociedades siempre se manejan de esa forma, ¿eh? Siempre hay momentos de la historia donde las cosas parece que no suceden y de repente suceden. A mí no me preocupa. Yo no estoy viendo una suerte de insensibilidad social en relación a estas cosas. Yo lo que creo que la gente está en otra cosa. La verdad, voy a decir, ¿dónde está la sociedad? La sociedad no está viendo los canales de noticias. Los que estamos viendo los canales de noticias somos un sector de la sociedad minoritario, importante, intenso, que se hace sentir en las redes, pero que tiene algunas cuestiones medianamente resueltas, ordenadas. Si vos estás con los problemas que nosotros sabemos que están el grueso de los argentinos y de las argentinas, probablemente estés más replegado hacia tu vida individual. Una pregunta sobre eso, ¿Se para hablar entiende? de propuestas. Y cuando pasa el tiempo, para que se termine de entender, o sea, los procesos políticos son esos, son procesos y se desencadenan por distintas circunstancias, pero van pegando en distintos núcleos de la sociedad. Hoy los que estamos politizados, vemos esto y no lo podemos creer. Los que están muy politizados dicen, che, mirá, qué infracción ética, es increíble, pasaron una raya colorada que pensamos que no se podía pasar. Otros decimos también, además de eso, che, mirá, no tienen conducción política, le falta estrategia comunicacional. Eso después va decantando y va llegando hasta otros sectores de la sociedad que la mayoría seguramente hoy ni se enteraron de estas declaraciones. Está clarísimo, Los que Leandro. consumimos esto somos un sector. Cuando se enteran de esas declaraciones y cuando ven la pintura más completa, la ven en perspectiva, se dan cuenta qué identidad política representa cada uno. Comparto. Vamos a hablar de preocupaciones de la gente. ¿Cuánta de las preocupaciones que tiene la gente en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver con, no falta de plata, porque si hay algo que no puede decir el gobierno de la ciudad es que le falta plata, le sobra plata, Sí. pero cuántas tienen que ver con una mala gestión de la inversión de esa plata millonaria que tiene la ciudad? Casi todas. Casi todas. Vamos tema por tema. A ver, ¿se rasgan la vestidura con la pandemia? ¿Puede ser que las enfermeras y los enfermeros sigan cobrando como empleados administrativos y no se los reconozca como profesionales de la salud? ¿Ningún gesto para ellos? Es increíble. ¿Cómo se pudo gastar? Yo se lo pregunté a Kreplak, a Goyán. Goyán me dijo, no gastamos un peso en los vacunatorios en toda la provincia de Buenos Aires. No hubo un vacunatorio por el cual se pague un solo mango. Pero Acá sí. se pagan millones Por lo de Luna. por el Luna Park y por el Estadio de la Nación. Vamos a otro tema, puede ser, porque me preocupa mucho el tema educativo. Se rasgan las vestiduras, que la presencialidad, que la educación. Dame 2 minutos para hablar de esto que es importante. Pablo, la mayoría de los pibes en la Ciudad de Buenos Aires van 4 horas diarias, 20 horas semanales al cole. No en pandemia, siempre. La doble escolaridad no es obligatoria. No hay doble escolaridad obligatoria. ¿Por qué no hay? Bueno, para. En Finlandia, que es el modelo que todos ponen como el ejemplo de la educación, la pedagogía, van el doble. 8 horas por día, 5 por 8, 40 horas semanales. 75.000 pibes, un poquito más de la mitad de la matrícula de los chicos que van al colegio público de la ciudad, solamente jornada simple. Igual te voy a corregir algo. El votante de Juntos por el Cambio, el hijo sí va Bueno, a está bien, doble pero, escolaridad. A ver, porque hablamos porque de... va a colegios privados. Bueno, está bien. Fenómeno. Yo estoy a Bueno, favor pero que... eso es asumir Por eso que... no les interesa. No, no, Pero Pablo, vamos- eso es asumir que el votante de Juntos por el Cambio solamente es de buena posición hay de económica todo. y las elecciones no demuestran eso. No, hay de Ojo que todo, ha tenido hay de todo. buen No sé, resultado en los sectores más Puede ser que el postergados núcleo, también. puede ser, a ver, Tengo yo mis dudas, te soy sincero, te reconvierto tu afirmación, Pablo. Puede que el núcleo duro del votante de Juntos por el Cambio, por mandar a sus hijos al colegio privado, no esté enterado que esto sucede. Que yo creo que es lo que pasa. No están enterados, porque incluso quienes mandan a sus hijos al colegio privado, cuando se enteran de esto, reaccionan mal. Porque dicen, se perdieron un montón de horas de clase. ¿Y cómo las piensan recuperar? ¿Alguien escuchó a algún funcionario del gobierno de la ciudad diciendo mi programa de educación es este? ¿Los pienso recuperar las horas que perdimos por la falta de presencialidad de esta manera? No. Y lo más importante, la mayoría de los estudios indican que la etapa de formación del niño más importante, donde más presente tiene que estar el Estado y la pedagogía, es la etapa inicial, la educación inicial con la estimulación temprana, de 0 a 3 años. Que también es lo que falla cuando los dos padres tienen que salir a trabajar. Por ejemplo, y no en la tienen ciudad de Buenos posibilidad. Aires, funciona una cosa que se llama un engendro, que se llama, perdón la gente que trabaja ahí, que lo sé que lo hace con mucho amor, se llama CPI, Centro de Primera Infancia.
en lugar de depender del Ministerio de Educación, dependen de Desarrollo Social. No hay docentes en los CPI. ¿Y entonces? Son monotributistas la mayoría. O son terciarizados. En iglesias evangélicas, hay locales de la comunidad judía, hay ONG, para hay ahorrar. movimientos sociales, hay de todo. Y son guarderías. En lugar de y es además donde más daño hace la falta de vacantes. Leandro, te pido, tengo 2 preguntas más. ¿Me esperás un minuto? Sí.